hoy tendremos con nosotros a dos excelentes abogados laborales, tocando el tema del finiquito. Nos referimos a los licenciados Javier Treviño y David Saucedo. Gracias por acompañarnos y quedamos a sus órdenes. En cuanto al manejo que el gobierno ha dado al manejo de la pandemia y su relación con cuestiones laborales, ¿cuál cree que ha sido este manejo? ¿Cómo lo considera? ¿Hay cosas que mejorar? ¿Cosas que se hicieron mal? Por supuesto hay cosas que mejorar. En este sentido tenemos que tomar en consideración que fue una respuesta distinta cuando estamos hablando de cada entidad federativa o si estamos hablando de la federación. Por la naturaleza precisamente de esta situación, se supone que la respuesta debió haber venido del gobierno de la República, el gobierno federal, toda vez que así se dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando estamos ante una situación como la que estamos atravesando. Considero que en ese caso sí fue lenta la respuesta por parte del gobierno federal, y no solo lenta, sino que también fue muy confusa en cuanto a emitir cuáles eran las disposiciones que debíamos de acatar para poder, como sociedad, llevar a cabo el manejo de las situaciones laborales en lo particular, ¿no? Entonces, ante esa situación sí se creó mucha confusión. Creo que pudimos haber actuado de una mejor manera, de una manera mucho más eficaz y de una manera más rápida si hubiéramos tenido en tiempo y en forma los lineamientos por parte del gobierno federal. Por lo que hace a las entidades federativas, en nuestro caso Coahuila de Zaragoza, considero que fue mucho mejor la respuesta que brindó el gobierno estatal y les dio más claridad a los empresarios y a los trabajadores para saber cómo poder llevar a cabo o sobrellevar esta pandemia. Y ahora en esta temporada que ha pasado esta pandemia, por ejemplo, a todas las personas que se han despedido de sus trabajos, ¿el finiquito ha sido justo o ha reducido un poco? Obviamente hay prestaciones, como te expliqué aquí, que no se pudieran, es decir, no están sujetas a una negociación. Estos conceptos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y prima de antigüedad, prácticamente se le da la instrucción al patrón de que eso no puede ser, es un derecho que le corresponde al trabajador. Los conceptos que están aquí, las cantidades que están aquí, no pueden ser menos. Pero te puedo decir que los conceptos básicos sí se estuvieron pagando. En comparación con los tiempos previos a la pandemia, ¿ha habido algún tipo de aumento en cuanto a la gente que va a buscarlo por algún tipo de problema con el patrón? No, fíjate que sí, sin duda por el tema de la pandemia fue muy, obviamente, pues la pandemia lo que vino a repercutir en algunos sectores productivos, pues fue pues precisamente el tema de la terminación, ¿no? de la relación de trabajo. Pues ahí se les dio la alternativa, ¿no? De negociar una cantidad o una parte del salario, ¿verdad? Para no tratar de que no terminara la relación de trabajo, pero bueno, pues algunos sectores, algunos patrones no pudieron hacer frente a esto y tuvieron que optar por finiquitar o por terminar la relación de trabajo, y obviamente pues obedeció a un tema de un finiquito. Bien, muy buenas tardes. Primero que nada agradecer la invitación de Praxis Lex y vamos a explicar el día de hoy cómo se realiza el cálculo de un finiquito. En este ejemplo vamos a ver un trabajador que tenía un salario diario de 1,000 pesos, ese es el que vamos a utilizar como base. Y otro de los factores que se toma en consideración es el tiempo o la antigüedad. Aquí el trabajador en el ejemplo propuesto tenía 3 años de antigüedad. Cuando estamos en materia laboral, tenemos que entender que los trabajadores tienen derecho al pago de sus prestaciones proporcionales con independencia del tiempo que tengan laborando. Y los factores, repito, que vamos a utilizar son, por un lado, el salario del trabajador y, por el otro lado, la antigüedad. Estas prestaciones a las que me estoy refiriendo en este caso son las vacaciones, prima vacacional y el aguinaldo. En ciertos casos corresponde el pago de otra prestación que se denomina prima de antigüedad, pero según veremos más adelante, eso es nada más cuando el trabajador cuenta con 15 o con más años. Para continuar vamos a empezar por el pago de las vacaciones. ¿Cómo se calcula, el pago de las vacaciones? Número 1, debemos de tomar en consideración de nueva cuenta el tiempo. La Ley Federal de Trabajo señala en el artículo 76
que los trabajadores les va a corresponder un determinado número de días por concepto de vacaciones, atendiendo al número de años que tengan al servicio del patrono de la empresa. En el ejemplo que estamos señalando, cuenta el trabajador con una antigüedad de 3 años. La Ley Federal del Trabajo señala que para 3 años corresponden 10 días por concepto de vacaciones. Aquí entonces va a ser muy simple el ejemplo que estamos proponiendo, toda vez que si ganaba 1,000 pesos al día el trabajador y tenía 3 años, o sea, le corresponden 10 días, pues le van a corresponder entonces 10,000 pesos por concepto de vacaciones. Entonces es así como se calculan las vacaciones. La siguiente prestación que le corresponde al trabajador, en este finiquito que estamos explicando, sería la prima vacacional. La prima vacacional, según la Ley Federal del Trabajo, es el 25% de lo que corresponde al trabajador por concepto de vacaciones, por lo menos. Entonces, si le correspondían 10,000 pesos por concepto de vacaciones al trabajador, entonces el 25% son 2,500 pesos. ¿Cómo lo calculamos? Muy simple, lo multiplicamos por 0.25 o lo dividimos entre 4, que evidentemente es lo mismo. En este caso serían 2,500 pesos, repito, por concepto de la prima vacacional. El siguiente elemento que integra al finiquito lo constituye el aguinaldo. El aguinaldo es una prestación que se les da a los trabajadores con motivo de las fiestas decembrinas. Pues por los gastos extraordinarios que erogamos en esas fechas es que se otorga la prestación de esta figura. De acuerdo a lo que dispone la ley, en el artículo 87, el aguinaldo se va a integrar con 15 días por lo menos del salario del trabajador, y dice la ley también que se le tiene que pagar por lo menos también aquí antes del día 20 de diciembre de cada año. En este ejemplo, suponiendo que el trabajador haya laborado todo el año, entonces le corresponderían 15 días por concepto de aguinaldo. Y si el salario es de 1,000 pesos, sería 15,000 pesos entonces, lo que integraría el concepto del aguinaldo. Puede ser, ya hace rato lo mencionábamos también, que si el trabajador cuenta con una antigüedad superior a 15 años, le corresponda también otra prestación, que es la que se denomina prima de antigüedad. En ese caso, suponiendo que fuera así como lo platicábamos, o cuando el trabajador es despedido, sea de forma justificada o de forma injustificada, le corresponde también el pago de la prima de antigüedad. ¿En qué corresponde esta prestación? La ley dice que corresponde dándole al trabajador 12 días por cada uno de los años de antigüedad al servicio del patrón. Si en el ejemplo que estábamos platicando, y pensando por supuesto que haya sido despedido, que tiene 3 años el trabajador, si lo multiplicamos por 12, tendríamos que nos da 36. Y aquí ya lo multiplicaríamos por el salario, pero cuidado, aquí no es a salario real. La Ley Federal del Trabajo señala en el artículo 486 que si el salario del trabajador excede del doble del mínimo, entonces ese salario, el doble del mínimo, es el que vamos a utilizar para el cálculo de esta prestación. Y aquí, ¿qué es lo que correspondería? Entonces multiplicar estos 36 días que dijimos por el salario mínimo al doble, que en este caso son 246.44 pesos, y ahí tendríamos ya la cantidad que es de 8,871.84 por concepto de la prima de antigüedad. Y por último, si estamos en el supuesto de que el patrón despidió de forma injustificada al trabajador, en el caso de que se le indemnice que haya elegido esa prestación el trabajador, esa acción, entonces la Ley Federal de Trabajo dice que corresponde al importe de 3 meses de salario, es decir, 90 días. Lo único que tendremos que hacer aquí, también no tendría mucho chiste, es multiplicar esos 90 días por el salario del trabajador, que son 1,000, y nos daría 90,000 pesos. Es así entonces como se calcula el finiquito de un trabajador. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, Merari, Ángel. Pues agradezco mucho la invitación a esta doble cátedra. Bueno, pues ustedes me expresaron que tenían interés en conocer del tema del finiquito. Bueno, el finiquito pues es un concepto muy recurrente en la materia laboral. A lo mejor ustedes están familiarizados con conceptos como pues vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo, la prima de antigüedad,
el ahorro, ¿sí? Entonces, básicamente son conceptos o son prestaciones, ¿sí?, que la Ley Federal del Trabajo le reconoce o le otorga a los trabajadores. Y bueno, pues estos conceptos, entre otros, estos son los conceptos básicos, los que menciona la ley, son los que integran el finiquito. La ley le garantiza al trabajador percepciones mínimas que debe de obtener derivada de la relación de trabajo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, lo que mencionábamos ahorita, vacaciones. Bueno, pues la Ley Federal del Trabajo establece una tabla en la cual menciona que los trabajadores por un año cumplido de labores, o sea, un año de antigüedad dentro de la empresa o para las órdenes del patrón, pues tiene derecho a 6 días de vacaciones, ¿sí? Y establece una tabla y nos dice, el primer año son, lo voy a poner aquí para hacerlo un poquito más. Al primer año le corresponden 6 días, ¿sí? Al segundo año le van a corresponder 8 días, ¿sí? Tercer año, 10 días. Cuarto año, 12 días. Y a partir del quinto año al año 9 le corresponden 14, ¿sí? Y del 10 al 14 le corresponden 16, ¿sí? Esta tabla es la que establece la ley como pago de vacaciones. ¿Y por qué va relacionada con el finiquito? Bueno, porque un concepto que forzosamente o que siempre va integrado en el finiquito es de que si hubiera vacaciones pendientes de pagársele a un trabajador, pues el concepto de vacaciones pues integra lo que es una prestación o está integrada por una prestación que está en el finiquito. Es decir, cuando se termina la relación de trabajo es cuando se genera el finiquito. Puede ser por renuncia, es decir, el trabajador decide cortar o terminar la relación de trabajo, que es un derecho que tiene el trabajador, o bien el patrón puede rescindir la relación de trabajo y también se genera un finiquito por la terminación, o por un convenio entre ambas partes, pues, derivado de alguna situación, ambas partes, el trabajador y el patrón, deciden terminar la relación de trabajo de manera voluntaria, culmina y se genera el finiquito, o al cumplimiento de los contratos, ya sea contratos por tiempo determinado o contratos por obra determinada. Entonces, una vez que se concluye la relación de trabajo, bueno, pues es cuando le damos pie o es cuando se recurre al tema del finiquito. Al hablar del tema de vacaciones, pues obviamente este es un concepto que lo señala la ley, y como les dije ahorita, la ley nos establece cuáles son los mínimos. ¿Qué quiere decir? Que si en un contrato de trabajo un trabajador inicia una relación de trabajo ante una oferta de trabajo por parte del patrón, bueno, pues no le puede ofertar dentro del contrato individual, no le puede ofertar menos cantidades de días que puede disfrutar por concepto de vacaciones que los que establece la ley. ¿Le puede dar más? Que es una pregunta que casi siempre me hacen en las clases. ¿Le pueden dar más? Sí. O sea, la ley establece mínimos. O sea, es decir, yo puedo como patrón decidir o negociar con el trabajador una prestación o días de vacaciones superiores a las que establece la ley. No sé si ustedes han escuchado ahí cuando hacen promoción o que ofertan un trabajo, que dicen, bueno, prestaciones superiores a las de la ley. No sé, es algo muy común. Bueno, pues se establece esto, es decir, de entrada el trabajador pudiera pensar que puede gozar de más días de vacaciones. Entonces, ya cuando se establecen o que estamos en este tipo o lo que se negocia dentro de un finiquito, pues ya es establecer, voy a borrar aquí. Entonces, una prestación que integra, casi siempre está integrada o que es recurrente, como les digo, son las vacaciones. Ahorita ya vimos un poquito la tablita. Y a las vacaciones también se le añade al finiquito otro concepto, que es la prima vacacional.
Es decir, si al momento que se interrumpió o al momento que terminó por las razones que les comenté la relación de trabajo, bueno, pues el trabajador tenía 3 días de vacaciones, ¿sí? Y él tenía un salario de 200 pesos diarios, salario diario de 200 pesos, ¿sí? Entonces, a este concepto tenemos que agregarle la prima vacacional, ¿sí? La prima vacacional nos dice la ley que está integrada por el 25%, ¿sí?, de lo que se paga por concepto de vacaciones. Entonces, si a un trabajador generó por concepto de su antigüedad 3 días de vacaciones, bueno, que equivalen a 200 pesos, bueno, pues estamos hablando de que aquí, por ejemplo, sus vacaciones serían 600 pesos, ¿sí? Y la prima vacacional multiplicaríamos los 600 por el punto 25, que nos dan, son 100 pesos, 150. Entonces, claro, como les digo, puede ser que se negocie con el trabajador una prestación o una cantidad superior a la de ley en vacaciones, sí. O sea, es decir, aquí tenía 3 días de vacaciones y también se puede negociar que la prima vacacional sea superior al 25%, pero no menos del 25%, ¿sí? Hay inclusive empresas que pagan el 100% de concepto de vacaciones y el 100% de prima vacacional. Hay empresas que pagan el 75%, 50%, pero nunca menor a el 25%, ¿sí? Esto lo vamos a integrar con el 25% de las vacaciones, ¿sí? Aquí nos establece que otro concepto que se paga en un finiquito es el aguinaldo, ¿sí? ¿Cómo vamos a integrar, cómo se integra el aguinaldo? Bueno, pues el aguinaldo nos dice la ley que son 15 días por año, ¿sí? Ninguna de estas 3 prestaciones, cualquier manifestación de renuncia, ojo, de renuncia a estas prestaciones, la ley lo considera como nula dentro del contrato o dentro de cualquier documento y ante la autoridad. Es decir, no exime el hecho de que el mismo trabajador reconozca que no quiere o que no le interesa el pago de aguinaldo. Es una prestación que está otorgada por ley, como les digo, forzosamente se tiene que pagar. Entonces seguimos, el aguinaldo nos corresponden 15 días, ¿sí?, por año, y se paga antes del 20 de diciembre. Pues cuando termina la relación de trabajo, pues estos conceptos son los que forzosamente, mínimo, te dice la ley que tienes que integrar. Estamos hablando, lo voy a poner aquí para que lo sean, vacaciones, ¿sí?, prima vacacional y aguinaldo. En un finiquito prácticamente siempre van a ir estos 3 conceptos. Como mínimo, vamos a establecer los días de vacaciones. ¿Cómo vamos a obtener las vacaciones? Con la tablita que les puse al principio. En este ejemplo, se pagaran los 15 días por año, pues estaríamos multiplicando 15 por 200, ¿sí? Estamos hablando de 3,000 pesos. Bueno, entonces aquí en este ejemplo, el trabajador va a recibir 3,000 pesos de aguinaldo. Estaríamos hablando que su finiquito son 3,750 pesos. ¿Sí? Este finiquito es en el caso, o estas prestaciones es en el caso en que el trabajador presenta su renuncia. Las relaciones de trabajo pues pueden terminar por renuncia, que es la propia voluntad del trabajador de terminar la relación laboral, ¿sí? El otro, estamos hablando de un convenio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? Aquí le vamos a agregar la renuncia. La consecuencia de la renuncia es de que el trabajador, a menos de que no haya completado 15 años de prestación de servicios para el patrón, prácticamente pierde su derecho a la prima de antigüedad. Es decir, por eso no lo puse, porque renunció y es prima de antigüedad.
Si el trabajador lleva más de 15 años trabajando para la empresa, aun y cuando renuncie, tiene derecho a la prima de antigüedad. ¿Cómo se genera el pago de la prima de antigüedad? A este finiquito, le estaremos agregando prima de antigüedad. ¿Sí? ¿Cómo se integra la prima de antigüedad? Bueno, pues la prima de antigüedad obviamente tiene que ver con la fecha del inicio de la relación de trabajo, cuando empecé a trabajar con el patrón y cuando termino de trabajar con el patrón. Aquí estamos hablando de que si un trabajador lleva 5 años trabajando para la empresa, bueno, y deciden ambas partes terminar la relación de trabajo, es decir, no fue una renuncia, sino que ambas partes decidieron terminar la relación de trabajo, bueno, entonces el trabajador tiene derecho a una prima de antigüedad. ¿Cómo nos dice la ley que se paga la prima de antigüedad? Bueno, la prima de antigüedad le corresponden 12 días por cada año trabajado, ¿sí? Y si excede del doble del salario mínimo, eso se va a tener como tope del salario que se va a pagar. Es decir, ahorita el salario mínimo aproximadamente está en para esta zona es un 145, 146 el salario mínimo aproximadamente. Entonces, en este ejemplo, pues no vamos a aplicar el doble del salario mínimo, sino vamos a aplicar el salario que está aquí. Es decir, si él ganara el doble del salario mínimo, es decir, 500 pesos, 600 pesos, entonces nos vamos al tope, que es el doble del salario mínimo, de acuerdo al artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, en este ejemplo, nos sigue tomando como base los 200 pesos. Entonces, si hablamos que tiene 5 años, entonces hacemos nuestra multiplicación. Si tengo 12 días por año, ¿sí? A 12 días, ¿sí? Le corresponde un año. Aquí es muy sencillo, es una regla de 3. ¿Sí? ¿Cuántos días le corresponde por 5 años? 60 días. Entonces aquí vamos a tener 60 días, ¿sí? A los 200 pesos son 12,000 pesos. Entonces, a este finiquito, ¿sí? Le estamos agregando 13,750 más 12,000 pesos, ya llevamos un finiquito de 15,750. Cuando es renuncia, no tengo derecho a prima de antigüedad y prácticamente esa es la única excepción al pago de la prima de antigüedad. Ya sea que terminen de manera voluntaria los dos mediante un convenio, ¿sí? Ya sea que se le despida al trabajador, le tiene derecho a la prima de antigüedad, ya sea que se le rescinda la relación de trabajo al trabajador, también tiene derecho a la prima de antigüedad. Se cumplió la obra, ¿sí? Para la cual se le fue contratado, tiene derecho a la prima de antigüedad. Se culminó el contrato por tiempo determinado, tiene derecho a la prima de antigüedad. Concluyó su periodo de capacitación, concluyó su periodo de adiestramiento y no se quedó en la empresa, bueno, pues también tiene derecho a la prima de antigüedad. Es decir, la única razón por la cual no se paga prima de antigüedad es cuando el propio trabajador presenta su renuncia antes de que cumpla 15 años, ¿sí? Si en este ejemplo el trabajador ya tuviera 15 años un día, ya se le está pagando, ya tiene derecho aún y cuando renuncia a la prima de antigüedad. Como tal, estamos hablando de un finiquito sencillo. No hay prestaciones extralegales, no, superiores a la ley de la ley. ¿De aquí qué puede venir? Bueno, pues de aquí se puede integrar, si en el caso o agregamos el ejemplo de que este trabajador a su vez hubiera sido despedido, ¿sí? Bueno, pues entonces estamos hablando de que se le paga una indemnización. Esto es como se va integrando. Estoy partiendo de lo más básico o de lo menor que puede integrar a cómo se va complementando. Entonces aquí la indemnización, la ley nos dice que tiene derecho a 90 días por año. Entonces aquí estamos hablando de que si el señor gana 200 pesos por 90 días, ¿cuánto nos da, compañero? A ver. 18,000 pesos. Entonces aquí vamos a agregarle. ¿Sí? Y estamos hablando ya de que tenemos un total de 33,750 pesos.
Aquí hablando de una indemnización de 90 días. ¿Qué es lo que puede suceder? Bueno, pues aquí es cuando realmente el patrón despide al trabajador sin ninguna causa, lo menciona la ley, así como el trabajador tiene el derecho a renunciar a su empleo. Bueno, también el patrón tiene el derecho a interrumpir la relación de trabajo, es decir, cuando ya considera que el trabajador pues no va a cumplir el objetivo o simplemente pues hubo un reajuste y lo tiene que despedir sin causa justificada, bueno, pues tiene que pagar 90 días de indemnización. ¿Cómo puede variar otro concepto? Hay un concepto que le llamamos compensación, o que se utiliza como una compensación. El tema de la compensación es, a veces, como les dije, bueno, la relación de trabajo se culmina de ambas partes, es decir, tampoco hay una situación en la cual el patrón haya querido interrumpir por voluntad unilateral del patrón, es decir, pues llegó el trabajador un día, le dijo, ¿sabes qué? Mira, voy a conseguir un mejor trabajo, o me están haciendo la oferta de un mejor trabajo, no quiero terminar mal contigo, he estado muy a gusto, sin embargo lo tengo proyectado de aquí a 6 meses, ¿sí? Y bueno, pues de aquí a 6 meses yo me comprometo contigo a capacitarte a otra persona que entre en lugar mío para que no tener afectación, para que no afectar a la empresa, como quieras. Y es un derecho a final de cuentas del trabajador. Pero en cuestión del convenio, en donde pues se pacta, se pudiera inclusive pactar la fecha de la terminación de la relación de trabajo, bueno, pues a lo mejor ahí ambas partes pueden decir, bueno, ni me estoy yendo, es decir, ni estoy renunciando para no tener derecho a prima de antigüedad y de indemnización, pero tampoco te estoy despidiendo. Entonces ahí es donde se maneja una compensación que puede ser de X%, X%. Es decir, de la indemnización yo te puedo pagar por concepto de compensación el 50%, que corresponde a 45 días, 30 días, 75 días. Es decir, no hay tampoco una tabla, ¿verdad?, que nos diga, es realmente un pacto que se hace entre las partes, que esto a veces suple al tema de la indemnización, ¿sí? Es decir, cuando hay compensación, regularmente no hay indemnización. Ahora, maestro, ¿se puede dar las dos? Sí, sí se puede. ¿De cuánta cantidad? Pues, como les digo, no hay límite y ni siquiera hay un porcentaje, o sea, puede ser una cantidad líquida cierta, un bono de 50, bueno, no un bono, sino una compensación de 50,000 pesos, 100,000 pesos, 200,000, 300,000, la cantidad que sea. Pero básicamente, pues estos son los conceptos que pues nos vamos a encontrar siempre en el día a día. Esto es lo que al momento en que se termina una relación de trabajo y que entramos al tema del finiquito, pues esto es lo que tenemos que hacer, así es como se calcula. Yo creo que esto, en la medida que ustedes se empiecen a familiarizar y ya que lo vayan viendo en la facultad, pues espero que se acuerden, ¿sí? Muchas gracias por su tiempo y como siempre estoy a sus órdenes.